Las 10 de la mañana con 14 minutos. Nos hemos trasladado hasta el estudio de Bio Bio TV para conversar con una banda que viene acercándose a Chile cada vez más fragmentariamente. Se trata de Los Bunkers, que la noche del sábado emocionaron en el cierre de una reunión de rock chileno en el Movistar Arena, que incluyó la participación de Manuel García, Fran Valenzuela, Los Vázquez, Gondwana. Tres temas del disco nuevo, La Velocidad de la Luz, se pudieron escuchar en ese repertorio, Bailando Solo, sábado, y una emocionante Si Estás Pensando Mal de Mí. Es tan solo una antesala porque a comienzos de agosto los Bunkers vuelven al Movistar Arena. Esta vez van a bailar solos. Así es. Álvaro López, Gonzalo López, Mauricio Basualto, Francisco Durán. Muy buenos días. Bienvenidos. Muy buenos días. Bienvenidos a Bio Bio, la radio. Gracias por estar con nosotros. La radio. Esta conversación la pueden ustedes ver a través de www.biobiotv.cl. Ya tienen La Velocidad de la Luz, ya estrenaron con público chileno 3 temas. Hace rato que se venía escuchando Bailando Solo. Es un disco bien interesante porque los tiene a ustedes como exponentes de sus propias canciones después de haber hecho de intérpretes en música libre. Así es. Tarea difícil, me imagino, después de enfrentarse a las grandes canciones de Silvio Rodríguez. Más que de tomarlo como algo difícil o fácil, sí lo tomamos como algo que nos cambió la perspectiva, digamos. El hecho de haber hecho un disco con las características del música libre, digamos, nos hizo mirar nuestras canciones de una manera más desprejuiciada, si se quiere. Y tratar de enfrentarla, digamos, tener una visión un poco más amplia. No sabría decir si fue más difícil, más fácil. Yo creo que estábamos más expectantes, como más... ¿cómo se puede decir? Teníamos la ansiedad de poder sacar estas canciones ese tiempo. Hay varias que ya tienen su buen tiempo, digamos, que son que venían antiguas. Incluso del proceso de antes del musical. Así es. Sí. Como es el caso del tema número 1, Desperdíciame, el caso de Sábado. Aún así, debo decir que la mayoría de los temas son de un periodo reciente. O sea, esa digamos, es un porcentaje menor del disco, digamos, las que son de la etapa anterior. Justamente por eso que decía, digamos, en el camino de habernos encontrado con este trabajo de música libre y haber trabajado en la obra de otro autor, como que nos hizo reevaluar, digamos, todo lo que teníamos hecho de antes y empezar a meter más canciones al saco. ¿Lo sienten más diverso que los discos anteriores? Sí. ¿Da la sensación de que hay muchos más facetas? Sí. Y en eso tiene que ver, colgándome un poco de la pregunta y la respuesta anterior, también tiene que ver en todo esto y en lo ansioso o lo expectante que estamos de este trabajo, tiene que ver con lo que había hecho Emanuel, por ejemplo, en el Música Libre, y cuánto de esto podía afectar en nuestro trabajo. Y él nos dio, por ejemplo, esa cualidad. El productor Emanuel de Real. No, el Manuel. Porque podría haber sido el Manuel García. No, Emanuel de Real. Ni tampoco Emanuel. Claro, No. La última no. Emanuel de Real es tecladista y compositor de Café Tacuba, que Así es es. productor artístico del disco. Claro, había producido el Música Libre y estamos como expectantes de qué podía producir esto con nuestras canciones. Y lo que tú dices es una de las cualidades, dentro de tantas, que nos proporcionó Emanuel, que tiene que ver con la variedad estética de este disco, que sí es mucho más amplia que los discos anteriores, sentimos nosotros. Ahora pasaba eso que con este material ustedes le entregaron las canciones a Emanuel para que él las trabajara de alguna forma, No. o ustedes estuvieron involucrados junto con él en la mesa de final, así decidiendo la mezcla final y todo eso. La verdad es que él, digamos, por primera vez, es bueno decirle a la gente que estamos ocupando una nueva figura de producción, digamos. Por primera vez en nuestra carrera estamos con 2 productores. ¿Qué significa tener 2 productores en vez de uno, o que ustedes sean los productores? Formar un equipo de colaboración, básicamente. O sea, el meme en este caso no podía estar el 100% del tiempo, se activó Café Tacuba. Él nos ayudó mucho en la parte de la selección de las canciones, de estar en la sala de ensayo, ayudar un poco a estructurar, pero en la grabación misma, digamos, en el día a día, en el estudio, ahí es donde jugó un papel fundamental la otra persona que invitamos, que se llama Yamil Resk, que es un amigo mexicano, un músico, ha colaborado con muchos grupos últimamente. En los últimos años ha estado ligado a producciones de Julieta Venegas, de Zoé y de distintos estilos, digamos, en México, digamos. Y nos gustó como, aparte de lo que ha hecho, digamos, tiene una súper buena vibra, digamos, en el estudio y poder compartir. El año pasado justamente entramos a grabar Si Estás Pensando Mal de Mí, que era una canción que teníamos desde hace un tiempo y queríamos ver cómo funcionaba, digamos, este equipo de producción. Y nos gustó el resultado y decidimos, digamos, seguir el trabajo del disco así, digamos. Pero es más que nada una colaboración, digamos, no es como
tomen, aquí están las canciones y vean ustedes qué pueden hacer, sino que ellos ven también cuáles son las inquietudes del grupo, el grupo propone cosas, el grupo también está abierto, por supuesto, a ver de qué manera ellos pueden abrir camino y proponernos, digamos, soluciones que no son las típicas a las cuales acudimos, digamos, en los discos anteriores. ¿Qué significa para ustedes plantear el vivo de la manera como lo están haciendo ahora con bases electrónicas pregrabadas? ¿Qué significa eso, sobre todo en términos de la percusión? Y se lo pregunto a Gonzalo y a Mauricio, que llevan esa mirada. Sobre todo por lo que vimos de los 3 temas nuevos que tocaron el sábado en la noche, que son parte del disco nuevo. Tienen esa estructura. De hecho, cuando ustedes se apoyaban en teclados, muchas veces lo hacían en vivo y siguen haciéndolo, pero con estas nuevas canciones parece que tienen otra construcción. ¿Cómo lo hacen para el trabajo en vivo? Que ustedes han sido súper obreros de la música en vivo. Claro, yo creo que es una herencia que quedó del trabajo de música libre, donde Meme nos obligó a trabajar con click y nos explicó por qué. Entendía que ¿Qué es el click? Para que la gente entienda. El click es una línea de tiempo en el fondo, es una marca que va sonando en los audífonos, como así, que va haciendo que uno siga a través de toda la canción y hace que uno toque en perfecta dirección la canción. Nosotros siempre habíamos tenido el prejuicio con trabajar con el click, porque el rock and roll es anterior a esto y que nosotros talibanes de la onda. Pero finalmente, ante una persona que tiene las características de Manuel como productor, como músico, como compositor, si alguien así te lo plantea, nosotros con el Gonza fue como asumirlo como un instrumento nuevo y aprendimos todos a usarlo, principalmente al principio yo, después los demás. Y ahora en este disco, desde que lo empezamos a gestar o que los chicos tenían las canciones, ya venían con clic, o sea, ya lo incorporamos a nuestro trabajo. Y ha sido una bonita manera de refrescar el sonido de la banda. O sea, nosotros antes sentíamos que podíamos perder como cierta frescura o cierta manera orgánica que la banda siempre ha tenido de tocar, pero al contrario, como muy bien en su momento lo dijo Meme, creo que el grupo ganó en musicalidad, las canciones pueden ser presentadas mucho mejor, los guitarristas se pueden dedicar cuando hace la guitarra a interpretar la guitarra sin estar preocupados de otras cosas. Y al final de cuentas todo ha sido para mejor. Y sumarlo eso al en vivo, tiene la razón de que este disco queremos que la gente lo escuche en vivo tal cual como lo grabamos. O sea, que no haya prácticamente diferencia, esperamos nosotros, en lo que escuchan en la casa, o en el iPod, o donde sea, y lo que la banda les va a presentar en vivo. Álvaro, hay una canción tuya. ¿Cuál es? Una que se llama No. ¿Cómo llega a esta colección de canciones en las que generalmente son Francisco y Mauricio los compositores? Llegó casi como... excuse my French, pero llegó como de cueva, digamos. Al final de la sesión de muestras de canciones a Emanuel y a Yamil. El último día. El último día ya falta alguna idea y ahí se me ocurrió mostrar algo que tenía grabado en el computador. Pero no estaba tan seguro tampoco. Tenía como... O sea, había hecho varias ideas para este disco. Escuchamos de fondo, por si acaso, es para que se vayan ubicando. Estamos pasando acá el disco de la velocidad de la luz de los Funkers. Así es, y de hecho habíamos ensayado otras canciones, u otra canción que no pudimos llevar a puerto, digamos. Y fue una sorpresa, yo creo que para todos. Una agradable sorpresa para todos el poder sumar una canción más y que terminara saliendo también tan fresca como eso. Creo que marca un poco un contrapunto con respecto a la composición de los chiquillos, digamos. Que es más intensa, por así decirlo, más profunda. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué quieres decir? ¿Me puedes explicar eso? No, y además que dentro de las canciones que yo tenía dando vuelta en mi computador, esta era como la más bunker, por así decirlo. O la estrofa A es como la más Durán, por así decirlo. Y eso me gustaba también, a ver cómo los chiquillos lo percibían y terminó saliendo como me gustó. Ahora, si estás pensando mal de mí, es una canción que de alguna manera parte desde una versión muy tradicional de los Funkers, pero el coro es como para cantarlo a gritos, en el sentido así como de acercarse a la balada. En general, los Funkers no han sido muy amigos de las baladas, no han resultado mucho a lo largo de su carrera. Y esta podría ser una primera coquetería después de mucho tiempo. Estaba pensando en Siniestra como una canción fácilmente de fogata, así como más hablamos de una insistencia. Exacto, claro. Entonces, quería saber que si esa afabilidad también tiene un resultado acá en el disco, porque es un disco, yo diría,
más amable que Barrio Estación, por cierto. Tiene una búsqueda súper maciza en Desperdíciame, pero cuando llega Si estás pensando mal de mí, uno dice, no solamente acá se le van las patas a uno bailando, sino también hay como canción a gritos. Sí, de hecho, qué bueno que lo dice, porque en el caso particular de Si estás pensando mal de mí, ¿verdad? Viene de esa época, por ejemplo, de Barrio Estación. Una canción que quedaba un poco olvidada y que no habíamos podido llevar a puerto. Porque era una de las baladas más, una balada más que no habíamos podido llevar a puerto, y ahora gracias a la ayuda de Manuel o de la nueva visión que tuvieron los chiquillos, ¿cachai? Los Durán al momento de componerla, de recomponerla o de reestructurarla, digamos. Fue recompuesta, claro. Sí. Sí. Es que nos gustaba mucho la idea desde esa época, pero no habíamos llegado a puerto porque había parte de la canción que nos gustaba mucho, entre ellas el coro y todo eso, y otras partes que no nos gustaban mucho. Entonces como que había que construir una fachada, sí, una cosa que fuera meritoria, ¿no? La dejamos como macerando ahí durante todo este tiempo y nos habíamos realmente como olvidado de la canción. Y ahora que aparecieron todas estas herramientas, a propósito de lo que hablaba Mauro, del click y de también que muchos de estos demos se trabajaron incluso en un iPad, con programitas ahí como más electrónico, con sonidos más ochenteros, nos dio como otro marco para poder trabajar la canción y le quitó ciertas cosas que no nos gustaban de la versión anterior y nos permitió mirarla desde otra perspectiva y en el fondo recomponerla. Y está súper buena. Y se convirtió en cerca de la una recomendación, pero está súper buena. Y quedamos como por fin satisfechos, o no sé si por fin, pero quedamos súper satisfechos con una balada bien hecha, digamos. Ahora, Bailando Solo, que fue el primer destacado, tú suena hace harto rato que ya está sonando por todos lados. Tiene 2 versiones de video, o pretende tener 2 versiones de video, y ustedes no aparecen. Pero quería hablar de la canción en particular, porque me parece extremadamente bailable y es como lo más cerca de Llueve sobre la ciudad que ustedes hicieron en mucho tiempo. ¿Qué han estado escuchando este último tiempo? ¿Qué ha significado eso? ¿Han escuchado muchos 70s? ¿Han escuchado mucho Rod Stewart? Yo sé que son tipos que escuchan muchísima música además. Yo creo que es difícil poner así como sobre la mesa influencias. Pero yo creo que eso se sale, y en tipos tan documentados en la música como ustedes también tiene que ver con hacer homenajes, citas residuales, canciones que se mezclan por ahí. Hay de todo. Sí, yo creo que, perdón, yo creo que tiene que ver un poco con, o sea, el tipo de música que se coló en particular ahora. Es un tipo de música con estéticas más ochenteras y también un tipo de ver la música de forma mucho más física. Y eso no entregó la estética de sintetizadores, o tiene que ver con encontrarnos entre nosotros en una pista de baile, cosa que no había ocurrido, que no ocurre muy a menudo en nuestra historia. Entonces eso también hizo que viéramos la música de otra forma y la enfrentáramos, y de esa forma, digamos, más, no sé si ochenteramente es la palabra, pero sí hay una estética que viene un poco de ahí, digamos, y mucho, no sé, escuchar Donna Summer, música bailable. Se ha ampliado nuestro abanico, yo creo, de influencia, digamos. O sea, después de muchos años, digamos, yo creo que en este disco sí se empezaron a colar nuevas cosas que están fuera del rock and roll clásico, como del formato del cual estábamos acostumbrados. Entre eso te puedo nombrar Pet Shop Boys, Giorgio Moroder, Human League. ¿Qué más? Que se me queda New Order. Hartas cosas así como de esa época. De hecho, yo creo, por ejemplo, hoy vamos a ir en masa a ver a Pet Shop Boys. A Pet Shop Boys. Creo que ninguno de nosotros lo ha visto en vivo nunca. De hecho, ¿Tú nunca lo has visto? Yo, por ejemplo, en Bailando Solo, cuando Mauri tenía una versión como preliminar, la trabajábamos en el estudio un poco más alocada. Después yo traté de meterle una batería. Estoy escuchando harto Rolling Stone, época Back and Blue, Half Tough, Some Girl, de esa época. Y me encanta el trabajo semidisco que hizo Charlie Watt en esos discos. Como le pega el hi-hat y como acompaña la canción al ritmo. Como que por lo menos en mi cabeza traté de hacer eso. O por ejemplo, hacer redobles medio Rolling Stoneanos, pero pensando en esa etapa bailable de ellos, que no es tan buena en su, digamos, a nivel de canciones, pero creo que sí la banda desarrolló su estilo más moderno, cambió de tocar blues a tocar más un rock and roll más como ahora. Y eso que pasó ahí en ellos a mí me gusta harto, y en este disco como que pensé harto en eso cuando trabajé a nivel rítmico. Ahí la batería, y en otras canciones también la batería tiene un protagonismo súper fuerte, digamos. La parte rítmica está protagónica en Hay una cosa bien bonita que pasó, porque los chiquillos pensaron harto en los ritmos, y entonces se hizo un trabajo bonito de batería,
y el hecho de que Yamil, el segundo productor del disco, es baterista, digamos, ese es su instrumento madre, de él viene de esa escuela, también hizo que la parte rítmica del disco fuera súper atractiva. Creo que es una responsabilidad entre que se buscaron que las canciones fueran entretenidas rítmicamente y al mismo tiempo este joven productor, al ser baterista, como que le dio una preponderancia a la parte rítmica que en el disco contamos nosotros que fue uno de los avances en este nuevo álbum. Hay una canción que se llama La maldición de mi país. Yo sentía que antes los discos de los Bunkers tenían más elementos de contingencia a lo largo o inextenso o por alcance, más canciones tocaban indistintamente o sensibilizaban respecto de un país, de una situación. Y ahora está, no sé si es concentrarlo ahí necesariamente en una canción, pero siento que está mucho más festivo en un momento en que el país también está súper transformado. La distancia de México les ha dado está también en este resultado, sí. Porque independiente de eso, también ustedes han visto al país y lo ven súper fuerte y están súper pendientes de redes sociales, de las noticias, comentan mucho, tienen un Twitter súper activo. Entonces, porque no sé si dejarlo en esa canción en particular, pero tiene mucho menos de eso que discos anteriores. Sí, lo que pasa es que generalmente antes nos pasaba que cuando hacíamos un disco andábamos a la siga a lo mejor de un resultado específico y decíamos, nos falta una canción de esta forma, como que agendaban el diente, claro, de repente en tal número nos falta una canción de estas características y tratábamos de hacer una, como en el caso por ejemplo del disco La Culpa. Yo creo que de ahí en adelante siempre los discos han salido de manera natural, entonces si bien obviamente las reflexiones que uno puede tener acerca de las cosas que han pasado en Chile o las cosas que uno ve que nos ocurren como sociedad, puede generar reflexiones de parte nuestra. No es que estamos diciendo vamos a hacer un disco donde esto esté presente en tal porcentaje, digamos. Siempre finalmente lo que se termina descantando son las canciones que están mejores, digamos. Y dentro de eso, La maldición de mi país y Sur, yo creo que son las canciones que hablan un poco como de esa mirada que dices tú desde México y el fondo la perspectiva y la nueva... Claro, es un asunto de perspectiva en el fondo que nos brinda, digamos, la distancia a las cosas que están ocurriendo en Chile, digamos. Pero siempre también desde una mirada muy del fondo de los sentimientos que nos genera eso, digamos. Ahora, en la última, para ir cerrando esta conversación, estamos con los Bunkers, estamos con Álvaro López, Gonzalo López, Mauricio Basualto, Francisco Durán, a propósito de la velocidad de la luz. ¿Y el extraviado? Mauricio llegó después, pero bueno, en fin, así son las cosas. Saber llegar. Asómate a la cámara. Quería preguntarles si vienen a votar en noviembre. Yo no sé cómo estarán los tiempos, digamos, pero sin haber voto en el exterior y sin que progrese eso, si tienen definido un candidato, primero que todo, y si tienen ganas de venir a votar. Mira, no hay definido un candidato como grupo. No. Eso está claro. Digamos, no hay un acuerdo, pero... Cuesta juntar a 3. Yo creo que nos encantaría, en este caso igual la nos encantaría poder venir a votar, pero también depende de la pega y los tiempos. Sabemos que en noviembre tenemos algo súper importante en México que se está agendando y todavía no sabemos qué día es exactamente. Entonces va a depender mucho de eso. Pero sí nos gustaría venir a cumplir, digamos, con... Anular, dice. No, o sea, pero a ejercer nuestro derecho. Está difícil, o sea, el panorama político estos días, bueno, noche viendo la tele y todo, está bien patético. Aquí estamos con cosas. Siento que la discusión está como puesta en una cosa como que pareciera que está tan lejos de lo que vive la gente en realidad. Pero sí estoy de acuerdo con los compañeros que a mí por lo menos me encantaría venir a votar. Anular. Y sería interesante que de repente se pusiera en la mesa un tema que yo creo que Chile debería avanzar democráticamente y ser un país que se pueda votar en el extranjero. O sea, cada vez hay más gente que vive afuera y pienso que a veces uno se siente excluido también. Pues. Nosotros el día de elecciones casi todos nos quedamos en la casa con la radio prendida y todo, y estamos pendientes. Pero nos gustaría poder votar desde allá. Yo creo que sería lo más cómodo para nosotros y no sé pues, cuántas miles de personas que por trabajo y no por opción de vida viven afuera. Entiendo que se van el miércoles, muchachos, que regresan a su trabajo ahí en México, pero quería que me hablaran brevemente antes de despedirnos de la presentación que tienen en agosto, que significa básicamente presentar el disco nuevo, La velocidad de la luz. Sí, presentar el disco nuevo en realidad es como la celebración
que hacemos cada ciertos años que tiene que ver con el ciclo del disco, pero que también abarca en el fondo todo el resto de lo que hemos hecho antes, digamos. La idea es poder hacer un concierto más grande esta vez, Arena de Santiago, como lo anunciamos el otro día, un concierto más largo del grupo, un show completo, digamos. Es una fiesta, sería la fiesta anual de los bunkers. También hay que aprovechar se van a hacer fechas en otras partes que no se han definido aún, así que para en el mes de agosto. Claro, digamos en el marco de la misma celebración, como dice Francisco, de lanzarle el disco a la gente, ¿sí? Van a haber shows en otras ciudades que apenas tengamos los lugares, los venues y las fechas, a través de redes sociales las daremos a conocer, para que no empiecen, bueno, ¿y Conce cuándo? Y empiezan ahí, la conversación como que se centra y que todo el mundo quiere que vaya a su ciudad. Vamos a tratar de hacer algo en algunas otras partes también. Les quiero agradecer, muchachos, a Álvaro, a Gonzalo, a Mauricio, muchas gracias, Bio Bio. Francisco y a Mauricio también, que estaba por allá. Su presencia en Bio Bio, la radio. Gracias por acompañarnos. Nuestra radio. Sí. Gracias, Pato, gracias, Bio Bio. En biobiochile.tv, más adelante podrás ver esta conversación. Nosotros nos separamos. El Música Libre, digamos, nos hizo mirar nuestras canciones de una manera más desprejuiciada, si se quiere. Y tratar de enfrentarla, digamos, tener una visión un poco más amplia. No sabría decir si fue más difícil, más fácil. Yo creo que estábamos más expectantes, como más... ¿cómo se puede decir? Teníamos la ansiedad de poder sacar estas canciones ese tiempo. Hay varias que ya tienen su buen tiempo, digamos, que son que venían antiguas. Incluso del proceso de antes del Música Libre. Así es. Sí. Como es el caso del tema número 1, Desperdíciame, el caso de Sábado. Aún así, debo decir que la mayoría de los temas son de un periodo reciente. O sea, esa digamos, es un porcentaje menor del disco, digamos, las que son de la etapa anterior. Bienvenidos a Bio Bio, la radio. Gracias por estar con nosotros. La radio. Esta conversación la pueden ustedes ver a través de www.biobiotv.cl. Ya tienen La Velocidad de la Luz, ya estrenaron con público chileno 3 temas. Hace rato que se venía escuchando Bailando Solo. Es un disco bien interesante porque los tiene a ustedes como exponentes de sus propias canciones después de haber hecho de intérpretes en Música Libre. Así es. Tarea difícil, me imagino, después de enfrentarse a las grandes canciones de Silvio Rodríguez. Más que de tomarlo como algo difícil o fácil, sí lo tomamos como algo que nos cambió la perspectiva, digamos. El hecho de haber hecho un disco con las características de... El productor Emanuel de Real. No, el Manuel. Porque podría haber sido el Manuel García. No, Emanuel de Real. Ni tampoco Emanuel. Claro, No. La última no. Emanuel de Real es tecladista y compositor de Café Tacuba, que es el productor artístico del disco. Claro, había producido el Música Libre y estábamos como expectantes de qué podía producir esto con nuestras canciones. Y lo que tú dices es una de las cualidades, dentro de tantas, que nos proporcionó Emanuel, que tiene que ver con la variedad estética de este disco, que sí es mucho más amplia que los discos anteriores, sentimos nosotros. Ahora pasaba eso que con este material ustedes le entregaron las canciones a Emanuel para que él las trabajara de alguna forma, No, o ustedes estuvieron involucrados junto con él en la... Las 10 de la mañana con 14 minutos, nos hemos trasladado hasta el estudio de Bio Bio TV para conversar con una banda que viene acercándose a Chile cada vez más fragmentariamente. Se trata de Los Bunkers, que la noche del sábado emocionaron en el cierre de una reunión de rock chileno en el Movistar Arena, que incluyó la participación de Manuel García, Fran Valenzuela, Los Vázquez, Gonguana. 3 temas del disco nuevo, La Velocidad de la Luz, se pudieron escuchar en ese repertorio, Bailando Solo, Sábado, y una emocionante Si Estás Pensando Mal de Mí. Es tan solo una antesala porque a comienzos de agosto los Bunkers vuelven al Movistar Arena. Esta vez van a bailar solos. Así es. Álvaro López, Gonzalo López, Mauricio Basualto, Francisco Durán. Muy buenos días. Bienvenidos. Muy buenos. Justamente por eso que decía, digamos, en el camino habernos encontrado con este trabajo de música libre y haber trabajado en la obra de otro autor, como que nos hizo reevaluar, digamos, todo lo que teníamos hecho de antes y empezar a meter más canciones al saco. ¿Lo sienten más diverso que los discos anteriores? Sí. ¿Da la sensación de que hay muchas más facetas? Sí. Y en eso tiene que ver, colgándome un poco de la pregunta y la respuesta anterior, también tiene que ver en todo esto y en lo ansioso o lo expectante que estamos de este trabajo, tiene que ver con lo que había hecho Emanuel, por ejemplo, en el Música Libre. Y cuánto de esto podía afectar en nuestro trabajo. Y él nos dio, por ejemplo, esa cualidad.